Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este estudio que estamos realizando de escatología. Mi nombre es el pastor José Antonio Jiménez. Para mí es un gusto que usted esté aquí en esta noche acompañándonos. Bienvenido. Estamos haciendo un estudio de escatología y me gusta mucho poder compartir estas verdades con cada uno de ustedes. Que aprendamos, ¿cierto? Y que podamos cada día podamos dar buenas razones a las personas que demandan del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos en esta noche y le pedimos al Señor que sea tomando control absoluto de cada una de las cosas que hoy vamos a tocar? Padre, te queremos dar gracias en esta noche, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das de poder compartir la bendita palabra de Dios, Señor. Muchas gracias por hacer cada día un milagro en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Padre glorioso, cada persona que está viéndonos, Señor,
que seas tú tocando, Señor, que seas tú tomando cada necesidad en particular, que tú seas, Señor, obrando un milagro en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, y estamos aprendiendo no para tener conocimiento únicamente, estamos aprendiendo, Padre glorioso, porque es la mejor manera de conocerte a ti y poder compartir las buenas noticias a otras personas. Gracias por cada palabra que hoy vamos a compartir, que tú seas, Padre, permitiendo que esa palabra caiga en buena tierra y que sea dando su fruto, cual al 100% cada una de las personas. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con el tema milenio. Hoy vamos a tocar el tema del milenio y vamos a ver qué significa esa palabra milenio en nuestro tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bien, como les decía, la palabra milenio no se halla en la Biblia. La palabra milenio como tal no está esa palabra como tal en la Biblia. Sin embargo, mis amados hermanos, la Biblia sí nos habla acerca de un periodo que va a ocurrir de 1000 años, en donde el Señor va a gobernar, y es mencionado 6 veces en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Así que si usted está tomando nota, escriba estas citas bíblicas para que le ayuden en su estudio personal. Apocalipsis 20 menciona 6 veces la palabra 1000 años. 1000 años, o sea, lo mismo que milenio. La palabra milenio significa 1000 años. Entonces, está hablando de que será un periodo donde, en primer lugar, Satanás será atado en el abismo. Satanás será atado en el abismo y será allí donde ya el enemigo no podrá engañar a nadie, y por eso podemos asegurar que el periodo de milenio, del año 1000 años, donde Cristo va a reinar, donde se va a sentar en su trono y va a gobernar con los justos, con los santos, entonces el diablo no va a haber engaño, por lo tanto va a ser un gobierno, va a ser un reinado que va a tener mucha paz. Bien, vamos a leer Apocalipsis 22 para leerlo. Dice, los 1000 años. Dice, le voy a leer desde el versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí es donde este evento está marcando el inicio del conocido milenio. Entonces este evento dará comienzo al reinado de Cristo en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Wow! Gloria a Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y luego el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Aquí está hablando de cuando se inicia la segunda venida de Cristo. Recordemos que la segunda venida de Cristo sí es cuando Jesús coloca sus pies sobre el monte de los olivos, y este se parte en dos, según Zacarías 14, 1 al 4. Y es allí que es cuando podemos decir que Jesús viene con los santos. No viene por los santos porque ya ocurrió 7 años antes. Entonces ahora viene con sus santos, viene con nosotros. Amén. Así que vamos a mirar 5 temas en esta hora acerca del milenio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué temas vamos a tratar en esta hora? Vamos a tratar, en primer lugar, ¿qué relación tiene el milenio con la segunda venida de Cristo? ¿Qué relación tiene el milenio con la segunda venida de Cristo? En segundo lugar, vamos a mirar ¿qué relación tiene el milenio con Israel, con el pueblo, con la nación de Israel? Entonces ahí vamos a mirar que hay varios elementos o varios protagonistas que van a ser parte del milenio. Entonces vamos a mirar la segunda venida, número 2, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a estar allí. Número 3, ¿qué relación tiene el milenio con el resto de naciones? Porque también se mencionan naciones durante el reino milenial de Cristo. En cuarto lugar, vamos a mirar qué relación tiene el milenio con la iglesia. Con la iglesia. Y en último lugar, vamos a mirar algunas condiciones de vida sobre la tierra milenial. Amén. Gloria al Señor. Así que prepárese y vamos a mirar cada uno de estos temas.
En primer lugar dijimos, ¿qué relación tiene el milenio con su segunda venida? Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, mis amados hermanos. Entonces hay tres teorías en cuanto a la segunda venida de Jesús. Recordemos que la segunda venida de Jesús, aclaramos hace unos días, que no se debe confundir con el arrebatamiento. La segunda venida es un evento y el arrebatamiento es otro diferente. Lo que está por suceder en cualquier momento es el arrebatamiento o el rapto, que es cuando Jesús viene por su iglesia. Pero la segunda venida ocurrirá al finalizar del periodo de la gran tribulación, cuando Jesús viene con su iglesia. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces vamos a hablar de cuando Jesús viene con su iglesia, con sus santos. Entonces vamos a mirar algunas teorías que, digamos, existen dentro del pueblo de Dios. Son tres posturas acerca de cómo será esta segunda venida, ¿cierto? Y entonces es en relación al tiempo y vamos a mirar cuál es la primera. La primera es la que llamamos el postmilenialismo. Postmilenialismo. La palabra post significa después y milenialismo después de los 1000 años. Eso es post, después, milenialismo después de los 1000 años. Escuche. ¿Qué es lo que dice esta postura teórica acerca de este tiempo? Lo que ellos están asegurando es que dicen que el milenio, el evento de los 1000 años, ¿cierto?, va a suceder antes de la venida de Jesús, antes. O sea que ese periodo de 1000 años, reino milenial, antes de que Cristo venga. Y ellos aseguran que la iglesia a través de la predicación y a través de la justicia social, es la iglesia la que vencerá gradualmente a Satanás. O sea, van venciendo la guerra, van venciendo la maldad que hay en el mundo, y después de lo cual, dicen ellos, vendrá el Señor. Pero realmente, quiero ser honesto con ustedes, esta no es una postura bíblica, porque entonces, ¿qué sentido tendría que Jesús viniera a reinar? Si la Biblia está enseñando que Jesús vendría a vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Entonces es una postura que no tiene asidero. Entonces lo que vemos allí es que la iglesia, a pesar de que está haciendo una predicación, a pesar de que está haciendo justicia social, no ha logrado revertir la maldad que hay en el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos visto en el siglo XX? Vimos que en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales, ¿cierto? Ha habido una injusticia creciente, etc. Entonces no podemos decir que esta postura sea correcta, porque usted se da cuenta que al contrario, Jesús manifestó en Mateo que la maldad iba creciendo en los últimos tiempos. Entonces no es una postura correcta. La segunda postura que encontramos en la Biblia se llama amilenialismo. Amilenialismo, o sea, sin milenio, sin milenio. Escuche bien esto, ¿qué significa esta postura? Algunas iglesias consideran, algunos líderes consideran o espiritualizan todas las referencias relativas al reinado de Jesús. Entonces todo, dicen ellos, este es espiritualizado, e incluso aplican que el gobierno de Cristo no va a ser un gobierno literal, sino que va a ser un gobierno o un reinado espiritual únicamente, ¿cierto? Que Él estará reinando sobre los corazones de los creyentes. Entonces ellos dicen que las profecías del Antiguo Testamento respecto al gobierno de David, al respecto a las profecías que se dieron que el gobierno de David, que el reinado de David sería eterno, sería para aplicada solamente a la iglesia. Entonces dice, todas las profecías que están dadas a Israel en el Antiguo Testamento, todas esas profecías que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, dicen, realmente son para la iglesia. Ellos dicen así. Entonces dice, todas las promesas que fueron dadas a Israel son para la iglesia. Y yo quiero decirte eso. Ellos aseguran que la iglesia es el Israel espiritual, y dicen que Israel será como cualquier otra nación. Ahora, escuche bien esto, porque esta es una postura que puede llegar a confundirnos. La gente puede decir, sí, tiene razón, Jesús vino a hacer un gobierno espiritual únicamente y Israel va a ser como cualquier otra nación, pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando tú miras la palabra del Señor, por ejemplo, vamos allí a Romanos capítulo 11, Pablo está diciendo todo lo contrario, está diciendo lo siguiente, dice Pablo en el capítulo 11, versículo 13 al 28,
Bueno, voy a leer solamente una porción, pero allí está hablando acerca de que el Señor tiene un plan específico para Israel y que Israel no va a ser como las demás naciones. Así que se cae esta postura por su propio peso, porque no podemos decir que Israel va a ser como las demás naciones, ni tampoco podemos asegurar que las promesas que Dios le dio a Israel van a ser para la iglesia. Ahí es donde tenemos que empezar a tener una determinación de saber escoger claramente cómo es que la Biblia está diciendo eso. La otra postura que le voy a quiero compartir con ustedes se llama el premilenialismo. El premilenialismo. ¿Qué significa el premilenialismo? La palabra pre significa antes del milenio. Y esto es una forma de interpretar. Que las escrituras se interpretan de manera literal. Entonces estas son iglesias, ¿cierto? Son iglesias, son posturas teológicas que dicen que la Biblia se debe interpretar de manera literal o mejor aún de manera natural, ¿cierto? Cuando uno se sale de este tipo de interpretación natural o bíblica, ¿cierto? Como las dos primeras posturas, entonces solamente podemos ver que la gente empieza a especular. Pero Dios nos está diciendo, hay que leer la Biblia es de manera como fue inspirada. Uno tiene que tener en cuenta en qué género literario fue escrita la Biblia, ¿cierto? Si la Biblia nos da pie para hacer una interpretación metafórica, como hay muchas metáforas allí, pues se interpreta de manera metafórica. Pero si la Biblia nos está hablando de manera literal, no podemos hacer metáforas de algo literal. Amén. Y esto es lo que hacen las dos primeras posturas, el postmilenialismo y el amilenialismo. Ellos hacen ese tipo de interpretación. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí, pastor, ¿usted cuál es la postura que toma? Pues yo tomo esta postura, la última, el premilenialismo. ¿Por qué? Porque se debe interpretar la Biblia de manera natural, como fue inspirada, viendo cuál fue la intención por el cual el autor escribió lo que escribió. Entonces, si todo fuera un símbolo, como lo están diciendo las dos primeras posturas, ¿cierto? Y entonces los símbolos pueden significar para cualquier persona lo que quiera que signifiquen. Entonces podemos hacer decir la Biblia lo que queramos. El premilenialismo cree que cuando Cristo venga otra vez, entonces y solo entonces establecerá su reino de paz y justicia sobre la tierra. Se cree en un reinado literal de Cristo. Entonces escuche bien esto, cuando la Biblia dice que Cristo va a reinar 1000 años, son 1000 años literales, no son 1000 años figurados, ¿cierto? Son 1000 años literales donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Y esta fue la promesa que los profetas que el Señor le dio a David. David le dijo, tu reino será eterno, tú reinarás eternamente. Entonces podemos decir que David reinará eternamente si David murió. Pues no David, pues su descendencia. Y todos recordamos que David es descendiente de Jesús. Amén, ¿lo cree o no lo cree? Entonces, al ser descendiente de Jesús, el Señor está diciendo que va a haber un reinado eterno, va a haber un reinado sempiterno. Entonces, el trono de David, eso es el cumplimiento de las profecías que el Señor dio a los profetas en el Antiguo Testamento. Y como usted puede ver, sí son promesas dadas, pero solamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando Jesús venga con sus santos, ese día Él va a reinar juntamente con los redimidos, va a reinar con la iglesia, con los que fuimos salvados en la era de la iglesia. Este es el día de la era de la iglesia, hoy. Pero si el rapto ocurriera ahorita, ya la era de la iglesia terminaría y empezaríamos la era de la gran tribulación. Así que hay que evangelizar, mis amados hermanos. Entonces dice que reinaremos con Cristo, los que vivimos salvados, los que fuimos salvados en la primera resurrección, reinaremos con Cristo por 1000 años, ¿cierto? Y lo mejor de todo es que el Señor nos da la promesa que como Israel rechazó, ¿cierto? Esa promesa, rechazó esa buena noticia en su primera venida, ¿se la dio a quién? Se la dio a los gentiles que reconocieron en Cristo que es el Salvador. Entonces esos gentiles, que ya no somos gentiles, sino que ahora somos la iglesia, ahora somos las personas salvadas y ocupamos un lugar de honor junto con Cristo durante el reinado de 1000 años. Entonces el Señor nos puso para estar allí sentado junto a Él, gloria a Dios, y vamos a cogobernar con el Señor y bueno, y vamos a hacer algo extraordinario. Claro está también que tengo que recordar que durante el milenio Israel también va a estar allí.
Israel, los que sean salvos de la gran tribulación van a estar allí en el milenio, y algunas naciones gentiles justas, algunas naciones que no fueron perseguidoras de Israel, sino que apoyaron a Israel, también van a estar presentes en el reino milenio. ¿Cómo le parece? Entonces va a estar la iglesia cogobernando con Jesús, va a estar Israel, ¿cierto? Porque Israel es una nación escogida por Dios, va a ser especial, pero también van a estar naciones gentiles justas. Amén. Ahora, nosotros como premileniaristas no confundimos a Israel con la iglesia. Escuche bien esto, jamás usted confunda las promesas que Dios le dio a Israel con las promesas que Dios nos da a nosotros. Como decían alguien, las promesas de Israel son para Israel y las promesas para la iglesia son para la iglesia. Tampoco tenemos que confundir la era del milenio con la era de la iglesia. En este momento estamos en la era de la iglesia, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante entender los eventos proféticos que se están dando en este tiempo. Entonces, ¿cuáles son los eventos proféticos en el orden correcto que van a acontecer? El primer evento que va a ocurrir se llama el arrebatamiento o el rapto. ¿Cuál es el primero? Arrebatamiento o rapto, que puede ocurrir en cualquier momento. El segundo evento va a ocurrir es la tribulación, que ya les expliqué a ustedes que es un periodo de 7 años, ¿cierto? Dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, donde la primera se llama tribulación y la segunda mitad de esta tribulación se llama gran tribulación. De eso ya hablamos hace algunos días. Luego vamos a encontrar la venida final de Cristo, que es la que estamos hablando ahorita, cuando Jesús viene con su iglesia, ¿cierto?, a vencer a los enemigos de Israel. Entonces ahí estará en esa batalla del Armagedón. Y luego a partir de ese momento empieza lo que llamamos el reino milenial de Cristo sobre la tierra, ¿cierto? Y después de esos 1000 años empezamos otra etapa que se llama el estado eterno del cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo quiero que usted entienda estos tiempos. Entonces tenemos que entender claramente que Jesús viene a reinar literalmente sobre la tierra. Ahora, hablemos un poco de la relación del milenio con Israel. Y vamos a mirar algo de que Israel, de pronto muchos decían, no, Israel como rechazó a Jesús, entonces ya van a ser eliminados. No va a ser así, mis amados hermanos. De hecho, hay muchas promesas en la Biblia acerca de la restauración a Israel, a pesar de que ellos desobedecieron, a pesar de que ellos no han reconocido a Jesús como Mesías, como nación, ellos tienen promesas de restauración, solo que como ellos no reconocieron a Cristo en su primera venida, pues esas bendiciones que habían sido destinadas para ellos las toma ahora la iglesia, que por fe nosotros somos salvos y ahora correinaremos con Cristo. Entonces hay una relación tremenda. Entonces, entre las familias de naciones que van a vivir durante el milenio, la nación de Israel va a ocupar un lugar destacado. O sea, no va a ser como las demás naciones, va a ser un lugar destacado. ¿Por qué? Porque ellos de todas maneras son el pueblo elegido de Dios. Recuerde usted las promesas que Dios le dio a Abraham, ¿cierto? Haré de ti una nación grande, te bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldicen. Esas promesas que Dios le dio a Abraham, que le dio a David, ¿cierto?, que haría eterno su trono, se están cumpliendo acá, se van a cumplir en el milenio. Entonces Dios es maravilloso que cumple la promesa. Solo que Israel, por causa de su incredulidad, le toca sufrir durante el periodo de la gran tribulación. Esa es la gran diferencia. Ahora, leamos Deuteronomio 32, 8 al 10. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Wow, ¿sí se da cuenta? La porción del Señor es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Eso estamos leyendo de Deuteronomio 32, 8 al 10. Esa es una promesa de que el Señor iba a pastorear a Israel. ¿Cuándo va a ocurrir? Todavía no ha ocurrido. Entonces va a ocurrir en el reino milenial. Otra promesa que encontramos en la Biblia fue la que el ángel le dio a María. Recuerda ya Lucas capítulo 1, 32 al 33. El ángel le reveló a María que Jesús estaba destinado, ¿cierto?, como a ser el Mesías prometido a la nación de Israel y que estaría reinando sobre el trono de David eternamente. Vean, en Lucas 1:32 dice, este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? Fin. Estas son promesas que encontramos en la Biblia que aún no se han cumplido. Todavía no se han cumplido, así que están por cumplirse. ¿Y cuándo se cumplirán? Pues en el reino milenial, mis amados hermanos. O sea, es verdad, escuche esto, que la iglesia ha entrado en las bendiciones espirituales dadas primeramente a Israel. O sea, lo que Israel rechazó, lo tomó la iglesia ahora. Si usted mira ya la carta a los Efesios 1:18, hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de estas bendiciones espirituales, pero fíjese, Israel va a estar en el milenio. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Esta palabra que le acabo de leer, Efesios 1:18, Pablo se la escribió a una iglesia de gentiles, gente que no era judía, como nosotros. No somos judíos, pero como los judíos rechazaron la promesa del Señor, acuérdese de Juan 1:11, dice: a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí estamos viendo que el Señor está hablando, que el Señor nos habla de este entendimiento. Ahora, si usted mira Efesios 3:6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, ¿qué es lo que nos hace que nosotros podamos estar sentados al lado de Jesús? El Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Por eso usted tiene que disfrutar el Evangelio, mis amados hermanos. Y luego usted recordará esa canción que Marcos Witt cantaba ya, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Ustedes no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Entonces, las promesas que Dios le había dado a Israel, las tomó la iglesia por medio de la fe. Gloria al Señor. Y este hecho yo quiero que usted sepa, no cambia el propósito que Dios tiene para la nación de Israel, porque de todas maneras el Señor ha prometido a Israel restaurarlos. Dios ha restaurado, ¿cierto? Leamos Romanos capítulo 11:13, por favor, Romanos 11:13, y vamos a mirar allí el apóstol Pablo precisamente hablando de esto. Dice la Biblia allí: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Gloria al Señor. Y luego sigue diciendo: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¡Wow! Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿quién es el olivo silvestre? Nosotros los gentiles, o éramos nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que tú no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y entonces acabamos de leer este pasaje, y aquí el versículo 25 está hablando de la restauración de Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Sí se da cuenta? Israel será salvo. Entonces la posición de Israel en el milenio va a ser una posición de honor. Amén. Entonces, de hecho, en el milenio ellos van a ser, de Israel van a provenir los ministros, los misioneros, que irán a todas las naciones durante el milenio, ¿cierto? Ellos irán a evangelizar las naciones durante el reino milenial, a esas naciones gentiles de la tierra. Ellos serán los que van a servir y adorar al Señor. Gloria a Dios. Eso dice Isaías 61, 4 al 11. Entonces vamos a mirar lo que dice allá Isaías 61, 4 al 11. Veamos brevemente. Dice la palabra de Dios: reedificarán las ruinas antiguas.
Dice, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces estamos viendo que aquí lo que está viendo es que el pueblo de Israel va a tener un papel preponderante durante el tiempo del milenio. Ellos van a estar evangelizando, ellos van a estar llevando el evangelio a las naciones, y las naciones van a terminar sirviendo y adorando al Señor. Aunque digamos de esta manera, Israel tendrá una posición de preeminencia entre las naciones durante el reino milenial de Cristo, la iglesia, nosotros en su estado glorificado, nos sentaremos en juicio allí al lado de las tribus de Israel. Entonces nosotros vamos a tener una posición de eminencia, ¿cierto? Ellos van a existir como nación, pero nosotros tendremos una eminencia. ¿Por qué tendremos esa eminencia? Porque recordemos que cuando vimos en el tema de la resurrección, nosotros se nos ha dado unos cuerpos glorificados. O sea que como cuerpos glorificados nosotros vamos a tener la capacidad no solamente de estar aquí en la tierra, sino también vamos a estar en el cielo. Podemos estar viajando del cielo a la tierra, del cielo hacia la tierra al cielo. Entonces va a ser algo extraordinario. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es una promesa que nos ha dado el Señor maravillosa. Amén. Ahora, ¿cuál es la relación en el milenio con las naciones? Porque sí, créame, mi amado hermano, ¿de qué sirve que el Señor vaya a reinar si no hay naciones a quienes gobernar? Hay naciones, y como yo le expliqué anteriormente, las naciones que van a estar allí en el milenio son las naciones que fueron justas delante de Israel, naciones que apoyaron a Israel, no que persiguieron a Israel. Entonces, de hecho, va a haber un juicio a las naciones. Usted me encontrará que en Mateo capítulo 25, allí el Señor Jesús menciona que va a haber un juicio a las naciones. Mateo capítulo 25, en el versículo 31, dice la palabra juicio a las naciones: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso será en la tierra. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste de mí. Y fíjese que ahí sigue diciendo que los cabritos son las naciones que fueron enemigas del Señor. Las ovejas son aquellas naciones que hicieron lo que hicieron por Israel. Primero, los alimentaron, les dieron de beber, les dieron, los recogieron, ¿cierto? Los vistieron. O sea, esas naciones que cubrieron durante el periodo de la gran tribulación a Israel son las naciones que van a estar en el milenio. Las que no van a ser juzgadas allí, y entonces esas son las naciones que van a ser juzgadas por parte del Señor. Amén. Entonces aquellas naciones que tuvieron un buen trato con la nación de Israel son las que son aptas para recibir la bendición del reino. Y es allí donde lo vemos allá en Daniel capítulo 7:13. Entonces la Biblia es completamente clara en eso, mis amados hermanos, que las naciones iban a estar allí, van a haber naciones, y ahorita le voy a explicar cómo va a ser eso. Daniel 7:13 dice la palabra del Señor, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y se hicieron acercarse delante de él, y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Está hablando del reino milenio. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a hablar, ya dijimos, el tiempo va a ser justo, de la venida del Señor va a ser justo antes del milenio. Ese es el tiempo. Vimos ahora la relación, es que Satanás va a estar atado por 1000 años. Lo siguiente: el Señor gobernará con sus santos, con los que fuimos salvos durante la primera resurrección, o sea, la era de la iglesia. Entonces ahí somos los que vamos a cogobernar. Israel va a estar ahí presente, pero ellos van a tener un lugar de preeminencia, pero ellos estarán debajo de nosotros. Y ellos van a ser los que prácticamente van a evangelizar las naciones que sí fueron buenas
con Israel durante el periodo de la tribulación. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿cuál va a ser la relación del milenio con nosotros como iglesia? La relación de la iglesia, digámoslo de esta manera, será diferente al de la nación de Israel. Y va a ser diferente también a las demás naciones gentiles. Por eso es que yo les decía al comienzo que no debemos confundir las promesas dadas a Israel con las promesas dadas a la iglesia. Somos dos pueblos diferentes. Amén, somos dos pueblos diferentes. Entonces, las naciones gentiles, ¿quiénes serán esas naciones gentiles? Serán pueblos terrenales, ¿cierto? Y aunque vivirán bajo condiciones ideales, porque ellos van a vivir bajo condiciones ideales durante esos 1000 años, porque la tierra ya no tendrá la maldición que tiene hoy en día, ¿sí? Ya no tendrá el problema del ozono, el calentamiento global, no tendrá el problema de los terremotos, de los tsunamis. Va a haber una condición correcta para que las naciones vivan aquí en la tierra. Ellos, decimos que, digamos que el mundo ha sido librado de la maldición. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos tengan cuerpos inmortales. Ellos van a tener cuerpos mortales como los que tenemos hoy, ¿sí? Solo que estos cuerpos ya no tendrán enfermedad. Entonces ellos podrán tener cuerpos mortales. De hecho van a nacer, pero ellos van a morir también. Entonces nacen y mueren como las personas hoy en día nacen y mueren. Solo que a diferencia es que los niños no van a morir, van a nacer y van a morir longevos, van a morir de edad bien avanzada. Entonces seguirán con cuerpos mortales, seguirán teniendo ocupaciones terrenales normales, solo que habrá justicia, habrá paz, habrá santidad, eso es lo que nos dice la palabra, universalmente habrá santidad. ¿Y por qué se da esto? Porque el Señor Jesús es el que está reinando. Entonces, al estar reinando Jesús, va a haber santidad universal, va a haber paz y va a haber justicia. Amén. Pero lamentablemente, como son naciones y que fueron, digamos, que apoyaron al pueblo de Israel durante la tribulación, pues ellos, digamos, no va a ser absoluta la perfección de los habitantes de la tierra. No va a ser la perfecta. Entonces, miremos allí, pues, en Zacarías. Quiero que usted me acompañe a Zacarías capítulo 14. Vamos a mirar Zacarías capítulo 14, del 17 al 20. Dice así: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Se da cuenta que no es perfecto? Y si la familia de Egipto no subiere o no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será la pena de pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Está hablando de cómo será la relación con las naciones. Entonces, las naciones tienen que adorar al Señor, desde luego. Habrá paz, habrá justicia, no habrá enfermedad. Sin embargo, las naciones todavía tienen algo que se llama el libre albedrío. Entonces no será perfecto, no será perfecta la relación allí de las naciones con el Señor. Sin embargo, prevalecerá mucho más la paz, la armonía y todo esto. Ahora, por otro lado, la iglesia y todos los santos que tuvieron parte en la primera resurrección, o sea, nosotros ahorita, si viene Jesús, esa es la primera resurrección ahorita, somos los que vamos a gobernar y reinar con Cristo. Entonces ahí nos está dando una promesa tremenda, la cual usted puede apreciar allí en Apocalipsis 2.26, mi amado hermano. Apocalipsis 2.26 dice la Escritura, escuche lo que dice la Biblia, tan bonito esta parte, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto se lo está diciendo una iglesia. Entonces vamos a tener autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces está el Señor prometiendo que el Señor nos dará la capacidad de gobernar. Ahora vea el capítulo 3:21 de Apocalipsis, dice: al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor nos está diciendo: tú vas a estar sentado a la derecha del Padre. Y si usted mira más adelante, el capítulo 5, 9 al 10 de Apocalipsis, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. ¡Wow! Ahora, veamos aquí en el Apocalipsis 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes somos? Nosotros. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Reinar. Nosotros, mejor dicho, no estaremos confinados aquí como en este momento que estamos confinados aquí a la tierra. ¿Sabe por qué no estaremos confinados aquí a la tierra? Porque tendremos cuerpos glorificados y entonces eso nos dará acceso al cielo y a la tierra. Gloria al Señor. Entonces, Apocalipsis 19, 6 al 14 nos lo acaba de decir, que tendremos esa capacidad de estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Gloria al Señor. Entonces, he sugerido que por 3 cosas que los santos de la iglesia estaremos equipados para ambientes tanto celestiales como terrenales. Escuche bien esto. En primer lugar, los santos, o sea nosotros, en el estado resucitado, dice la palabra que seremos semejantes a los ángeles. Amén. Seremos semejantes a los ángeles. Gloria al Señor. ¿Cuántos recuerdan que los ángeles ministraban mortales, cierto? Y entonces en cualquier momento se aparecían, se desaparecían, tomaban forma humana, luego se volvían a desaparecer. Pues ese es el tipo de cuerpo que nosotros vamos a tener. Cuando tú miras allí la palabra del Señor, Lucas 20:35, Lucas capítulo 20:35, amados, Lucas 20:35 dice así: mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces lo que está diciendo es que seremos semejantes a los ángeles. Lo segundo, Jesús después de la resurrección, recuerde usted que se apareció en la tierra durante 40 días y es el mismo cuerpo, o sea, el mismo cuerpo que tuvo Jesús vamos a tener el cuerpo nosotros. Y en tercer lugar, en la muerte de Jesús, ¿recuerda usted? Muchos santos se levantaron de sus tumbas. Muchos santos, y dice que estos se aparecieron a muchas personas. Lea Mateo capítulo 27, por favor, 52. Mateo 27, 52 dice así: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Gloria al Señor. Amén. Entonces, vamos a ver ahora algo, y es qué va a ocurrir, cuáles serán las condiciones sobre esa tierra milenial. Entonces, en primer lugar, mis amados hermanos, vamos a ver 8 cosas. La primera es que el reino milenial de Cristo se caracterizará por justicia, se caracterizará por rectitud universal, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Salmo 72 nos lo dice, que será el reinado, va a ser un reinado especial, va a ser un reinado donde va a estar realmente el Señor gobernando. Entonces, vamos a leer Jeremías 23, 5 al 6. Vamos a leer Jeremías 23, 5 al 6. Allí dice la palabra del Señor. Dice: aquí vienen días de Jehová en que levantaré David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces nos está diciendo que va a haber rectitud. Amén, gloria al Señor. Hay otros textos bíblicos, Isaías 11, del 3 al 5, está también Isaías 52, 1 y el Salmo 72, 1 al 8, que hablan lo mismo. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la segunda característica de este tiempo milenial. La segunda cosa es que toda la tierra estará bajo la disciplina justa del Rey Jesús. O sea, el Señor Jesús como Rey va a ser un Rey justo. Amén. Y todos aquellos que, digamos, que no se sujetaron, pues van a ser disciplinados, ¿cierto? Zacarías 14, por ejemplo, versículos 16 al 21. Zacarías 14, del 16 al 21, dice así. Ya lo había leído, ¿cierto? Y el Señor dice que los que no suban a adorar, entonces serán disciplinados. Entonces va a haber justicia y va a haber disciplina de parte del Señor. En tercer lugar, va a haber paz entre las naciones. ¡Wow! Esto es maravilloso. Va a haber paz entre las naciones durante el gobierno milenial de Cristo. Entonces ya dije Salmo 72, pero va a haber una paz que va a gobernar. ¿Recuerdan ustedes Isaías 9,
también 5 al 6, que habla de que será príncipe de paz, príncipe de paz. Entonces ahí hablará el Señor de que le da un tiempo de paz. Entonces estamos viendo el Salmo 72, hablamos de Isaías capítulo 2, versículo 4, Isaías capítulo 9, del 5 al 6, Isaías 32, del 1 al 17 y 18, y Miqueas capítulo 5, del 4 al 5. Todo esto está diciendo, estos profetas están diciendo que en el reino milenial de Jesús habrá paz entre las naciones. En cuarto lugar, también se nos dice que en el reino milenial de Cristo habrá gozo, habrá alegría, o sea, no habrá gente amargada. Eso es lo que más me gusta. Me gusta la gente feliz, me gusta la gente que se ríe de todo, que se goza, que no mira problemas, sino que mira alegría. Va a haber gozo, ese va a ser el gozo en su reino. Entonces algo estupendo va a ocurrir allá. Y entonces le damos allá Isaías capítulo 9, del 2 al 4. Isaías capítulo 9, del 2 al 4, y para que comprobemos que realmente ese día va a ser extraordinario. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¡Wow! Dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¡Ah! Tremendo. ¿Va a haber qué? Alegría y gozo. En siguiente lugar, en el reino de Cristo, la gente de la nación de Israel gozará de salud y longevidad. Yo le dije a usted que la gente pues va a nacer y morir. Eso es lo que va a ocurrir. La gente va a nacer y morir. Y durante este tiempo, los únicos que vamos a tener cuerpos glorificados vamos a ser nosotros, la iglesia. Nosotros sí vamos a tener cuerpos eternos, pero las demás naciones de Israel van a tener cuerpos, no son cuerpos eternos, van a nacer y van a morir, solo que van a tener larga vida en esta tierra. Entonces, si usted mira Isaías 35, allí más adelante, vamos a leer del versículo 5 y 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso le ocurrirá en el milenio. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si leemos, mis amados hermanos, la Biblia está diciendo que no habrá enfermos en ese tiempo, pero sí habrá gente que se muere de todas maneras. Van a tener larga vida, sí, pero van a morir finalmente. Entonces es lo que está diciendo Zacarías 8:12. Vamos a leer otra vez Zacarías 8:12. Vamos a mirar allí, dice: porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, o sea que habrá prosperidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay prosperidad, hay sanidad, ¿cierto? En siguiente lugar, bajo el reino de Cristo la tierra será liberada de la maldición. O sea, ya no habrá maldición de nada. Entonces esa es una buena noticia. Por ejemplo, lo contamos en el Nuevo Testamento en Romanos 8. Romanos capítulo 8, y leemos allá el versículo 19 al 22, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Usted y yo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces será liberado de la maldición, digamos, toda la tierra, toda la creación. Gloria al Señor. Y por último lugar, cuando se elimina la maldición, vean lo que va a ocurrir, que es algo extraordinario. Eliminada la maldición, dice la Biblia que los animales salvajes perderán su ferocidad. ¿Cómo le parece a usted eso? Los animales salvajes perderán su ferocidad. Vamos a mirar algunos pasajes allá en Isaías 11:6. Isaías 11:6, vean lo que va a ocurrir en el milenio. 11:6, y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: morará el lobo con el cordero. Vean el tremendo, morará, o sea, vivirán el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspil, o sea, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán ningún mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Wow, ¿cómo le parece a usted eso? Ahí Isaías 65, vaya ahí Isaías 65 y vea lo que está diciendo, lo mismo. Está aseverando el profeta que en el milenio la ferocidad de los animales se acabará. Escuche, Isaías 65, 25. Dice la Biblia: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. O sea que ya no serán animales carnívoros, ¿no?, sino herbívoros. Y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre, dijo Jehová. Ahora vamos a leer allí Oseas 2.18. Oseas 2.18, y ahí terminamos ya con esta parte. Oseas 2.18 dice así: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Amén. Ese es el milenio. Ese es el milenio. Entonces, qué buena noticia, mis amados hermanos. El Señor nos está prometiendo que vamos a reinar junto con Él en ese tiempo. Ahora, alguien me preguntaba: pastor, ¿y por qué, si va a haber una vida eterna, para qué es necesario el milenio? Bueno, la respuesta es porque el Señor había prometido a Abraham primeramente que el Señor le daría una nación, ¿cierto? Y esa nación poseería una tierra. Actualmente lo que vemos en el mundo es que la nación de Israel existe como tal, pero no tiene una tierra. Y tal cual como se la prometió el Señor a Abraham en Génesis 12, que viviría desde el río Éufrates hasta Egipto, ¿cierto? Y desde el Líbano y hasta, mejor dicho, esa tierra todavía no la ha conquistado Israel, todavía no, ni aún en los tiempos de Josué la conquistó. O sea, la promesa que el Señor le ha dado a Israel se va a cumplir, pero eso se va a cumplir en el reino milenial. Amén. Entonces, por eso cuando usted mira las profecías que han sido dadas no solamente a Abraham, por ejemplo, sino también a Moisés, en el caso del pacto palestinense o el pacto que habla acerca de que Israel va a tener una tierra a cierta extensión, se va a cumplir en este tiempo. Todavía no se ha cumplido, por esa razón todavía el reino milenial no ha empezado. Y podemos decirle a los milenialistas y a los postmilenialistas que el reino de Cristo todavía no ha empezado. O sea, no estamos viviendo bajo el reino de Cristo todavía. Aunque Cristo venga a morar en la vida de un creyente, pues Él está reinando de manera espiritual, pero Él está hablando la Biblia que reinará de manera literal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el reino milenio? Porque es necesario que se cumplan todas las promesas que el Señor ha hecho. Amén. Dios es un cumplidor de promesas y por eso es muy importante entenderlo de esa manera. Usted también debe saberlo. Entonces no confunda a Israel con la iglesia. Y eso me lleva a otra cosa, y es que cuando usted lea la Biblia, asegúrese de que las promesas que está leyendo son para usted, no para Israel. O nosotros podemos tomar principios de ahí, pero no necesariamente, literalmente podemos decir que las promesas que el Señor le dio a Israel sean para la iglesia. Dios nos ha bendecido, y si usted quiere leer literatura que sea para la iglesia, léase las cartas, todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas universales. Esas son para la iglesia porque fueron escritas para nosotros que hemos creído en Cristo, ¿cierto? Pero vamos a ver que tendremos una posición de eminencia junto con Cristo porque estaremos reinando sobre las naciones de la tierra. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido bendecido. Si le invito a que vuelva a ver el video, le invito a que tome nota de los versículos bíblicos que mencionamos y espero que, hermano, si tiene alguna pregunta, no dude en escribirla, por favor. Estaré atento para darle una pronta respuesta a usted. La idea es que no solamente aprendamos académicamente, sino que nos preparemos para los tiempos que vienen. Mis amados, que el Señor me los bendiga grandemente y que tengan una muy buena noche. Recuerden que esta semana, mañana tendremos oración a las 7 de la noche. El viernes vamos a tener, las mujeres creo que van a tener un tiempo, de oración las mujeres, y el sábado van a tener la reunión los jóvenes. Así que todos están cordialmente invitados a conectarse en Zoom. Amén. Y el domingo no se pierda, por favor, el servicio dominical por YouTube a las 10 de la mañana. Dios los bendice. Que tengan una buena noche, mis amados hermanos.